Muy bien, chicos, empezamos. Tema, resolución de triángulos rectángulos, jóvenes, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos acá a definir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es resolución de triángulo rectángulo? Dice que vamos a resolver un triángulo rectángulo en el cual vamos a determinar los elementos de dicho triángulo. O sea, quiere decir sus tres lados y sus dos ángulos agudos. O sea, aquí vamos entonces a hallar justamente los elementos, ¿no? Que son sus lados y sus ángulos de un triángulo rectángulo, ¿no? Para ello hay casos, ¿no? Casos justamente que se va a presentar en los problemas para poder justamente resolver, ¿no? ¿Cuáles son esos casos, chicos? Son tres casos, ¿ya? Primer caso, justamente el teorema 1, cuando me den a mí la hipotenusa, ¿ya? O sea, cuando el lado dato, muchachos, esté justamente en la hipotenusa. Es decir, yo tengo mi triángulo rectángulo, este elemento, bueno, es el ángulo agudo teta, y M es el lado dato, ¿correcto? Y X, Y viene a ser los lados incógnitas, ¿no? Lo que me piden hallar. Entonces, jóvenes, si el lado dato dice, se encuentra en la hipotenusa, ¿es correcto? Porque recuerda que en este triángulo, si es rectángulo, este sería 90, ¿no? Entonces, está justamente el lado dato en la hipotenusa, ¿cómo se descompone? Entonces, X va a ser M seno del ángulo y Y va a ser M coseno del ángulo. Es decir, el lado dato por el seno y el lado dato por el coseno serían los valores de X, Y respectivamente. Entonces, en el primer caso, chicos, si el lado dato, en este caso, se encuentra en la hipotenusa, se descompone como seno y coseno del lado dato, como hemos visto aquí. ¿Correcto? Muy bien. Ese es justamente, en este caso, el caso 1. Veamos el caso 2, jóvenes. ¿Qué dice el caso 2? El caso 2 dice, jóvenes, cuando el lado dato, ahora, ¿ya? Cuando el lado dato, jóvenes, se encuentra en el cateto adyacente. Mira, él representa cateto adyacente para el ángulo teta. Entonces, jóvenes, hemos dicho, ¿qué cosa hemos dicho, jóvenes? Que este es un triángulo rectángulo. Jóvenes, si el lado dato está en el cateto adyacente, X representa el lado dato por la tangente, es decir, M tangente, y Y que la hipotenusa sería M secante. ¿Ya? Mira, si el lado dato está en el cateto adyacente, él sería M tangente y él sería M secante, respectivamente. ¿Ya? Ese es el segundo caso. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Y en este caso, jóvenes, el último caso sería justamente cuando el lado dato se encuentra, en este caso, en el cateto opuesto, ¿no? Ya hemos visto en la hipotenusa, ya hemos visto en el cateto adyacente, ahora vamos a ver en el cateto opuesto, y efectivamente, M representa el cateto opuesto para el ángulo teta. Entonces, si yo quiero hallar X, X sería igual, jóvenes, en este caso, si está en el opuesto, sería M cotangente, y Y que está en la hipotenusa sería M, en este caso, claro, ¿no? M cosecante, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Profesor, y hay que, si yo me olvide que esté en el hipotenusa, en el adyacente, en el opuesto, si yo me olvido esto aquí, bueno, si tú te olvidas, no hay problema. Tú vas a recurrir a esta formulita de aquí. ¿Cuál formulita, profe? Este de aquí. Lado desconocido o lado incógnita entre lado conocido o lado dato me da la razón trigonométrica. No entiendo. Lado desconocido es los que te piden hallar. Pueden pedirte hallar X, Y. Lado conocido te puede dar M, N, cualquier letra, jóvenes, y justamente te va a definir la razón trigonométrica. ¿Ya? No te olvides, ¿sí? Lado desconocido entre lado conocido me da razón trigonométrica. O también se dice lado de incógnita entre lado dato, también, jóvenes, me da la razón trigonométrica para ese ángulo agudo. ¿Correcto? Muy bien. También, jóvenes, va a haber problemas justamente de área, ¿no? ¿Qué tal si me piden el área en función de todos lados del ángulo? Miren, jóvenes, el área va a ser igual producto de dos lados entre 2 por el seno del ángulo. Profesor, ¿y por qué sería por el seno del ángulo? Mira, vamos a demostrarlo por qué. Vamos a demostrarlo por qué, joven.
¿Ya? Si yo trazo, jóvenes, en este caso, la altura, entonces voy a formar aquí dos triángulos rectángulos. ¿Correcto? Muy bien. Y yo me voy a fijar en ese triangulito que está aquí, jóvenes. ¿Ya? Yo me fijo en ese triangulito que está aquí. Ahí está. ¿Dónde se encuentra el laodato, jóvenes? A, ese laodato está en la hipotenusa. ¿Es el caso 1 o el teorema 1? Ah, ya. Entonces, si está en el caso 1, jóvenes, ¿cómo se descompone sus valores? ¿Recuerdas? Allá, él sería A seno del ángulo, en este caso seno del ángulo teta, y él sería, bueno, A coseno de teta, ¿no? Si queremos colocarlo ahí. Ahí está. Coseno de teta. Listo, jóvenes, pero yo tengo la base. Chicos, tú sabes que el área de todo triángulo es base por altura sobre 2. La base vale B, la altura vale a seno. Entonces, si yo multiplico a seno por B, sería AB entre 2 por seno. ¿Correcto? ¿Sí? O sea, me refiero a esto aquí, jóvenes, ¿no? A ver, estamos demostrando entonces, chicos, aquí. A ver, estamos demostrando aquí entonces, jóvenes. A ver. Vamos a poner aquí ya, demostrar. Entonces, jóvenes, voy a decir que S es igual, el área de todo triángulo es base por la altura entre 2. ¿Cierto? El área de un triángulo es base por altura entre 2. Muy bien, chicos. Entonces, yo reemplazo, bueno, la base en este caso coincide con la letra B justamente, pero la altura, muchachos, viene a ser A seno de teta. ¿Sí? A seno de teta. Y todo está dividido entre 2. Y todo está dividido entre 2. Y chicos, si lo ordenamos, si yo lo ordeno, le doy forma, es lo mismo colocar así, ¿no? A por B, como está multiplicándose, A por B entre 2. Entre 2. Y todo multiplicado por el seno de teta, ¿no? Listo. Y tendría justamente la formulita, ¿no? Ahí está, bien. Ahí está. Ahora, ¿no? Tendría justamente lo que estoy, en este caso, demostrando, ¿no? Ahí está, muchachos. Muy bien. Los jóvenes, en el problema número 1 de resolviendo en clase, páginas 76 y 77, me piden hallar cuánto vale X en función o en términos de M, obviamente, de alfa y de teta, o sea, de los elementos que aparecen aquí. Entonces, yo tengo que fijarme en qué caso estamos, ¿no? ¿En qué caso estamos? Aquí justamente yo ubico mi lado dato, que es lo primero que tienes que hacer es ubicar tu lado dato, ahí está, y ver dónde se ubica, ¿no? Entonces, por ahí vamos a partir. Obviamente, si él vale 90, él también sería 90. ¿Correcto, jóvenes? ¿Qué más? Ah, el lado otro está justamente ¿dónde? Está en la hipotenusa. Y si está en la hipotenusa, ¿cómo se descompone? Es el primer caso, el primer teorema. Era A coseno del ángulo y él sería A, en este caso, A seno del ángulo. Ahí está. ¿Listo, jóvenes? Entonces sería A seno y A coseno. Listo, jóvenes. Pero ahí no termina todo. Ya trabajé en este triangulito. Ahora me voy a este triángulo, finalmente. Me voy a este último triángulo. Me voy a este último triángulo. Jóvenes, voy a aplicar entonces la formulita. ¿Ya? A ver, vamos a aplicar la formulita, jóvenes. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál formulita, profe? A ver, la formulita que te dije, a ver, jóvenes. Esto de aquí, miren. Mira, 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 observa. A ver, vamos a aplicar entonces la formulita. Es lado
lado, jóvenes, lado incógnita, entre lado dato, o lado conocido, como quieres llamarlo ahí, me da justamente la razón trigonométrica, ¿no? RT, razón trigonométrica. ¿Para qué ángulo estamos hallando? Para el ángulo alfa, ¿no, jóvenes? Para el ángulo alfa. Ahorita lo colocamos, ¿ya? Muy bien, entonces estamos hallando para el ángulo alfa. Listo, jóvenes. Vamos a dibujar el ángulo alfa. Ahí está. Y vamos a reemplazar, jóvenes. Vamos, ayúdame. Reemplazamos. Lado incógnita, en este caso sería X, ¿ya? Ahí está. X es mi lado incógnita. El lado desconocido. Lado dato que aparece, A coseno de teta. A coseno del ángulo teta. ¿Correcto? Ahora, jóvenes, acá viene el detalle. ¿Qué cosa estoy dividiendo? Ah, ya. ¿Qué cosa estoy dividiendo? Vamos a ver. Chicos, tú sabes muy bien, jóvenes, que X para alfa viene a ser en este caso, X para alfa, ¿qué representa, jóvenes? Ah, ya, representa el cateto adyacente. Cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Correcto, jóvenes? Y A coseno de teta representa el cateto opuesto. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Muy bien, muy bien. Entonces, estoy dividiendo cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Y qué me da cateto opuesto, adyacente entre opuesto? Me da la cotangente, ¿no? Cotangente, obviamente el ángulo que estamos hablando es el ángulo alfa, ¿cierto? Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces así lo vas a trabajar, ¿no? Lado incógnito entre el lado dato me da la razón trigonométrica para el ángulo alfa, porque ya la trabajamos para teta. X es el lado incógnito desconocido, A coseno es el lado dato, y me da la razón. ¿Qué cosa he dividido? X es cateto adyacente, L es cateto opuesto, y me da la cotangente. Por lo tanto, jóvenes, X será igual, jóvenes, en este caso, a A coseno del ángulo teta, por, en este caso, cotangente del ángulo alfa. ¿Correcto, jóvenes? De esa manera lo vas a trabajar. ¿Ya? Ahí está. Y eso sería justamente mi respuesta, ¿no? Ahí está, chicos. Muy bien, jóvenes. Ahí está entonces la respuesta, ¿no? Muy bien, chicos. Listo. Vamos con el problema jóvenes 2. A ver, ¿qué nos dice el problema 2? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Miren, jóvenes, observen. Observa acá. A ver, jóvenes, me piden calcular el perímetro del triángulo y me dan el lado dato. Chicos, tú tienes que buscar tu lado dato. ¿Dónde se encuentra? A ver, chicos, ¿dónde se encuentra? Está en la hipotenusa, ¿no? Está justamente en la hipotenusa. Es el primer caso. Jóvenes, ¿cómo se descompone si está en la hipotenusa? Ah, era el lado dato 2n por en este caso, perdón, por el seno del ángulo. Y acá sería el lado dato 2n por el coseno del ángulo. ¿Correcto? Seno y coseno. ¿Correcto? Muy bien. Seno y coseno. Ahí está. Entonces no olvides, está en la hipotenusa, es lado dato 2 seno por 2 coseno. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿qué me están pidiendo hallar? Me piden hallar, dice, el perímetro. Allá, me piden hallar el perímetro. Entonces yo voy a decir, finalmente, me piden el perímetro entonces. Piden el perímetro y sabemos que el perímetro se abrevia como 2P, ¿no? Sí, 2P. Entonces decimos, perímetro de ese triángulo sería igual la suma de todos los lados, 2n más 2n, en este caso seno del ángulo, más 2n coseno del ángulo. Listo, jóvenes. 2 seno. Ahí está, chicos. Entonces, jóvenes, lo que yo voy a hacer es factorizar, ¿no? Finalmente, 2p. ¿Qué se repite en todo? Ah, ya, se repite 2n.
Entonces, 2n, voy a colocar acá un paréntesis, va a ser igual a 1 más seno del ángulo en este caso, más coseno del ángulo. ¿Sí? Ahí está. Ese sería justamente mi respuesta. Ahí está. Muy bien, joven. Entonces vamos a ver aquí ahora el problema 3. Nos piden hallar cuánto vale el área. Me dice bien claro que piden hallar cuánto vale el área de la región triangular. Nosotros sabemos que acá, de aquí, vamos a poner S. S en este caso representa el área de la región triangular. Y bueno, en este caso para hallar S, había una formulita, ¿no? Recordamos, jóvenes, S sería igual, jóvenes, en este caso, A por B entre 2. Incluso lo habíamos demostrado también, jóvenes. A por B entre 2 por el seno, en este caso, del ángulo, ¿no? En este caso, por el seno. Entonces, S va a ser igual a, bueno, en este caso, podemos ponerle que A sea, que sea 4, B que sea 6, ¿no? A vale 4, por B que vale 6, entre 2. Entre 2, ¿no? Por, en este caso, el seno del ángulo, en este caso el ángulo sería 30, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? El ángulo sería 30 grados. Entonces, jóvenes, voy a decir que ese es igual a 24 entre 2 por el seno del ángulo, ¿no? 24 entre 2 por el seno del ángulo, que sería por, en este caso, 1/2, ¿no? Listo, chicos. Ahí está. Entonces, jóvenes, arriba multiplico entonces, S es igual, 24 por 1, 24, y debajo queda 2 por 2 sería 4, ¿no? Perdón, 4. Entonces, divido, jóvenes, el área va a ser igual, 24 entre 4 sería 6. ¿6 qué? 6 metros al cuadrado. ¿Por qué, jóvenes? Porque estamos hablando de área, y las áreas se miden en unidades cuadradas. Listo, chicos, ¿no? De esa manera, entonces, calculamos el área. No te olvides, producto de lados entre 2 por el seno del ángulo que comprende, ¿no? En este caso es el seno de 30, que vale 1/2, pero me va a salir 6 metros cuadrados. Veamos el problema 4, chicos. Otra vez me piden calcular X en términos de A, B, alfa y teta. Listo, joven. Entonces tenemos que aquí, bueno, lo que voy a hacer ahorita por mientras es completar, ¿no? Si él vale 90, él también sería 90. Entonces yo voy a ubicar aquí, en este caso, mi lado dato, ¿no? ¿Dónde se encuentra mi lado dato? Ah, está justamente la hipotenusa para alfa. Para alfa. Entonces, jóvenes, ¿cómo se descompone, jóvenes? Fácil, entonces, si está en la hipotenusa, este primer caso sería, en este caso, A por el seno del ángulo, A por seno del ángulo alfa. Ahí está. Y este sería A, en este caso, coseno del ángulo alfa. Listo. Ahora vamos para el otro, jóvenes, para el otro. ¿Quién es? Ah, en este caso B. B, jóvenes, para teta, también está en la hipotenusa. ¿Cómo se descompone, jóvenes? Ah, ya, vamos a descomponer entonces. Bueno, lo mismo, ¿no? Solo que en este caso sería, bueno, sería A. En este caso, él sería para teta A por el seno del ángulo teta. Y él sería entonces B coseno del ángulo teta. Listo, jóvenes. Entonces, repito, si está en la hipotenusa, jóvenes, ¿cómo se descompone? A seno, a coseno. Igual, si está en la hipotenusa sería el
al frente B seno y B coseno. Chicos, a mí me están pidiendo hallar X. Entonces voy a decir, por lo tanto, finalmente, jóvenes, me piden hallar cuánto vale el valor de X, ¿no? Entonces voy a decir que X sería la suma de ¿quién, jóvenes? Ah, ya, sería de A coseno de alfa más, en este caso, perdón, a ver, en este caso, chicos, hay una corrección, ¿ya? Aquí el lado dato es B. Tenemos que trabajarlo con B, ¿no? Claro, ¿no? Acá sería B seno, B coseno, perdón, ¿no? Finalmente aquí decía, X sería A coseno de alfa, correcto, y aquí sería entonces B, en este caso, seno del ángulo θ. ¿Ya? Ahí está. Entonces, jóvenes, A coseno del ángulo alfa, y en este caso, B seno de θ. Listo, jóvenes.